Muy buenos días, niñas. El día de hoy vamos a trabajar el curso de física. Hoy trabajaremos hallando la distancia y recorrido. Iniciaremos nuestra clase observando la siguiente situación. A continuación, vemos que se ha marcado un punto de inicio, que es el punto A, desde el edificio, hacia el punto B, que es la casa. También nos han marcado una línea de color negro, curvilínea, y me dice que eso mide 50 kilómetros. Y otra línea recta, que es el desplazamiento de este movimiento, en este caso me dice que mide 30 kilómetros. Pregunto, ¿cuánto es el recorrido? Bueno, aquí nos da que el recorrido, que es esta línea curviada, me dice que mide 50 kilómetros. ¿Cómo lo sabremos? ¿Cómo sabemos si eso es correcto? Luego tenemos, ahora, ¿cuánto es la distancia desde el punto de inicio al punto de llegada? Aquí me dice que es 30 kilómetros. ¿Cómo lo encontramos? ¿O cómo es que lo han hallado? Bueno, vamos a explicar para que tú mismo puedas aprender a hallarlo. Hallando la distancia y recorrido. Para hallar la distancia y recorrido, lo primero que debemos recordar son dos conceptos importantes. La distancia es la medida del vector de desplazamiento y el recorrido es la medida de la trayectoria. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos hablando de la medición. Tenemos que medir para encontrar cuánto es su valor. Por ejemplo, tenemos a un joven manejando una bicicleta. Él va a realizar la siguiente trayectoria. Desde el punto A, que es el punto de partida, hacia el punto B y luego hacia el punto C y del C al punto D. El punto D será su punto de llegada. Ahora, para hallar el recorrido, lo único que tenemos que hacer es sumar las medidas de cada trayectoria. Por ejemplo, del punto A al punto B yo he medido y esta trayectoria mide 15 centímetros. Ahora, la medida del punto B al punto C es 18 centímetros. Del punto C al punto D mide 15 centímetros. Entonces, para hallar el recorrido, lo único que tengo que hacer es realizar la suma de todas estas medidas. De 15 centímetros más 18 centímetros más 15 centímetros. La suma me da un total de 48 centímetros. Quiere decir que este ciclista recorrerá 48 centímetros. Ahí he hallado el recorrido. Pero para hallar la distancia, ¿qué voy a hacer? Para hallar la distancia, lo primero que tienes que hacer es trazar una línea. Desde el punto A, que es el punto de partida, hacia el punto de llegada, que es el D. Ya tracé mi línea. Y lo que se tiene que hacer es medir. En este caso, yo ya no necesito medir porque yo te voy a dar el valor. En este caso, del punto A al punto D, mide 30 centímetros. Entonces, quiere decir que la distancia es de 30 centímetros. En el ejercicio 1, vamos a seguir haciendo algunos para que puedas comprender mejor. Ejercicio 1. A continuación tengo una persona que se va a desplazar con la siguiente trayectoria. Del punto A hacia el punto B y luego caminar hacia abajo hacia el punto C y del punto C al punto D y del punto D al punto E y del E al punto F. Entonces vamos a ver. La medida del punto A al punto B es 5 centímetros. De B a C, 10 centímetros. De C a D, 8 centímetros.
del punto D a E es paralela a esta recta de la B a C, entonces quiere decir que mide 10 centímetros. No es necesario que lo ponga, se sobreentiende. Del punto E al F mide 4 centímetros. Para hallar el recorrido, vamos a sumar todo este recorrido, ¿correcto? El primero es 5 centímetros, el segundo 10 centímetros, el tercero es 8 centímetros. Y chicos, ¿y cuánto es medía el de acá? De la D a la E. Era paralela. Muy bien. Mide 10 centímetros. Y por último, 4 centímetros. Entonces, el recorrido será la suma de todas estas medidas, que es 37 centímetros. He hallado el recorrido. Voy a hallar la distancia. Recuerda que hay que trazar la línea para hallar la distancia. La distancia vamos a hacer una suma. ¿Por qué? Porque tenemos que medir desde el punto A hasta el punto F, que es el punto de llegada. Del A hacia el B mide 5 centímetros. Del B al E, ¿cuánto mide? Es paralelo. Mide 8 centímetros. Y del E al F mide 4 centímetros. Quiere decir que su medida total de distancia es 17 centímetros. En el ejercicio 2 vamos a hallar el recorrido y la distancia. Por ejemplo, para hallar el recorrido tenemos que sumar todo su trayectoria. Empezamos. Del punto A al punto B mide 10 centímetros. Más del punto B al punto C no tengo medida, pero como está en sentido contrario y el triángulo en este caso tiene equilátero, tiene sus dos lados iguales, deduzco que esto mide 10 centímetros. Más del punto C al punto D mide 10 centímetros. Más del punto D al punto E, que es el punto de llegada, también tiene su lado igual porque es equilátero, entonces mide 10 centímetros. Sumo todo y me da un total de 40 centímetros. Quiere decir que su recorrido es 40 centímetros. La distancia. Para hallar la distancia debemos de trazar la línea del punto de partida al punto de llegada. Listo, ya lo tracé. Entonces vamos a ver, del punto A al punto C, ¿cuánto mide? 4 centímetros. Del punto C al punto E, ¿cuánto medirá? Si son dos triángulos iguales, quiere decir que también medirá el mismo valor. 4 centímetros. Entonces la distancia tendrá una medida de 8 centímetros. Vamos a desarrollar un tercer ejercicio para que te des cuenta de cómo se resuelve. Vamos a hacer, en esta imagen ya tengo el punto de partida, en este caso el punto A. Este punto de partida, ese señor va a caminar hacia el punto B, que mide 7 centímetros. El recorrido es 7 centímetros. Más, sigue caminando del punto B al punto C, mide 3 centímetros. ¿Correcto? 3 centímetros. Ahora, del punto C al punto D, que es el punto de llegada, no está el dato, pero es fácil. Del punto A al punto B mide igual que el D al C, entonces mide 7 centímetros. Ahora sumo y ya encontré el recorrido. En este caso la suma sale 17 centímetros.
Ese es el recorrido. Ahora vamos a hallar la distancia. Para hallar la distancia, lo primero que tienes que hacer es trazar tu vector de desplazamiento desde el punto de partida al punto de llegada. En este caso, el punto de partida es el A y el punto de llegada es la D. Trazo. Ya está. Ahora, en este caso no tengo la medida, pero es fácil de descubrirla. Esta línea es paralela a la línea de BC, entonces que mide 3 centímetros. Entonces mi distancia será 3 centímetros. Listo. Problema terminado. Espero que lo hayan comprendido, chicos. Suerte con su ficheta. Gracias por la atención prestada.